Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a darle paso al doctor José Parra Báez, quien es uno de los invitados de esta noche y un amigo de este programa. El doctor José Parra es conocido, abogado de la República Dominicana, catedrático, pero además tiene una función nueva desde hace ya más de un año. Es el consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, José. Buenas Buenas noches, Parra. noches, hermano Junior, hermano Giovanni, a todos y Gracias. a todas los amigos y amigas televidentes que están con usted a esta hora de la noche, diario. Así es. José, me gustaría iniciar la conversación justamente por el mundo académico. A propósito de la situación que ha estado viviendo el mundo, del cual la República Dominicana lamentablemente no pudo escapar. Hubo que suspender las actividades presenciales en las diferentes universidades del país y en algunos casos hubo que improvisar el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas para tratar de continuar impartiendo, como dirían por ahí, el pan de la enseñanza. En el caso de la Primada de América, ¿qué tan fácil o difícil ha sido este proceso? Bueno, en el caso de la universidad, ya desde hace varios años, la universidad había venido implementando el tema de la educación virtual y tiene una plataforma bastante buena que está por encima de todas las demás universidades del país respecto a la capacidad que tiene nuestra plataforma virtual. Y luego, lógicamente, no todas las asignaturas ni los programas docentes estaban vinculados al tema de la educación virtual, lo que de todas formas hubo que hacer una reingeniería de estos sistemas y adecuarse a las nuevas circunstancias, y llevando prácticamente todas las asignaturas que pueden llevarse a cabo virtualmente a este sistema. Se hizo un instructivo al inicio de la pandemia y entonces con ese instructivo los profesores comenzamos a buscar distintas formas también de impartir la docencia por distintas aplicaciones que hay en la red, como Zoom o como Microsoft Teams, y la otra es la Classroom, donde comenzamos a llevarle tareas a los muchachos y entonces a subirles actividades académicas y ellos a reportar entonces desde su casa también en base a estas plataformas. Algunos inconvenientes sí pudimos ir detectando y es con el tema, sobre todo con los muchachos, de los apagones, de la falta de internet para estar comunicados y sobre todo de la falta de dominio de muchas personas que, aunque tienen un celular inteligente que cuesta 50,000 pesos o más, no sabían utilizarlo más que para chatear, y ese es un tema que sí los muchachos deben corregir. Ya han tenido que hacerlo sobre la marcha, ¿verdad? Pero deben corregir que esa tecnología no es solamente para chatear y para bajar imágenes, sino que se puede utilizar para temas cruciales como este, que es el de la educación. En concreto, José, entonces la universidad estaba desde antes preparada para este tipo de impartición, digámoslo así, de docencia en línea. Entonces, el gran desafío de ustedes ha sido más bien el estudiantado. Por un lado, la falta de acceso a Internet, y me hablas de desconocimiento o del aprovechamiento del uso de estos celulares inteligentes. Esos han sido los Sí, desafíos.
Sí, en términos personales, bueno, en términos de la academia, el masificar la educación virtual también conllevó el gastos y adecuación de software y todo esto que ya la universidad había venido resolviendo desde diciembre pasado, que se pudo hacer un contrato con una de las empresas y llevar toda la información a las nubes. Ya nosotros teníamos esa parte resuelta. Cuando vino la pandemia, era cuestión de adecuar los procesos a, a esos sistemas que ya la universidad había adquirido también. Pero cuando habla de información, José, ¿a qué te refieres? ¿Ustedes tienen la carga académica con los textos en las nubes o qué tienen? No, todas las operaciones de la universidad que tienen que ver con el aspecto virtual y otros datos ya van a estar en las nubes. Es decir, la universidad tiene la plataforma para eso. Por eso te dije que en términos virtuales, ninguna universidad del país tiene la capacidad que tiene la universidad para regentear cualquier proceso virtual. Y en ese sentido, ya la universidad tiene años que viene aplicando gradualmente asignaturas virtuales. Lo que pasa es que no todas las asignaturas se pueden virtualizar Claro. y no todos los profesores también tenemos todas las materias virtualmente, sino que todavía la gran cantidad de asignaturas son presenciales. Cuando, Lógicamente, cuando hablo de profesores, para excúsame, déjame interrumpirte, la verdad que conozco a algunos profesores, no solo de la UAS, sino de otras universidades, que todavía están ajenos a la tecnología y se resisten a ese cambio, a esa transformación. ¿Qué pasa con ustedes, con la UAS, con algunos profesores que sé que lo hay, que están renuentes al uso de la tecnología porque lo conozco, he compartido con ellos y hablan de que se le hace un poco difícil y que no le entienden? En ese caso, ¿se someterán a un proceso de evaluación o de aprendizaje de la plataforma? y bueno, lo que pasa también que hay un refrán muy viejo, ustedes lo conocen, que dice que loro viejo no aprende a hablar. Y hay personas que se resisten al tema de la tecnología. Yo conozco personas que ni siquiera usan celulares y están más felices que nosotros, hay que decirlo también, porque no tienen esa presión y esa carga de ver tantos mensajes y de perder tanto tiempo a veces en el tema de las redes. Pero la universidad lo que hizo en este sentido es que una vez podamos juntarnos todo abiertamente, como ya se inicia la primera fase, a todas las personas que se quedaron atrás, que no aprovecharon la plataforma virtual, entonces se va a hacer un reencuentro con ellos y se va entonces a inducir en la parte que le quedó, porque ya el semestre iba también avanzado más de un 50%, eso facilita las cosas. Y entonces, lo que han dispuesto las autoridades es que en un par de semanas, entonces a las personas que no pudieron asistir a clase virtual, van a ir con sus profesores a las aulas y van entonces a retomar el par de semanas y a resolver la parte que faltó de la asignatura. Ya con el tema de profesorado que se resiste a la tecnología, cuando la universidad, las autoridades universitarias se abocarán a buscar una solución a este tema. José, ¿eso no afectaría el inicio del nuevo trimestre o cuatrimestre? No, Ese retraso entre uno y otro. no, la universidad imparte semestres, entonces esto implica lo que se va a perder en este caso es el curso de verano, El semestre del Famoso curso de verano. Sí. que ya no hay posibilidad de impartirlo. Entonces se pierde el curso de verano y el semestre próximo ya está calendarizado y si mal no recuerdo a final de agosto está pautado también para comenzar el semestre del 2022, la segunda parte del 2020. Ya para ese tiempo se espera que
la pandemia haya cedido o que se hayan encontrado paliativos para que se pueda de nuevo volver al aula presencial. Lógicamente, este periodo de emergencia de la pandemia nos ha llevado también a aprender académicamente. En el caso mío, ya yo he dicho, ya no corrijo más un examen, todo lo voy a subir a la plataforma. Y como manejo varias plataformas de esta, entonces, si hay la necesidad de ir presencialmente a las clases, que lo va a ver, entonces podré también manejar una buena parte de las asignaturas por la vía virtual. Y eso también conlleva ahorro de tiempo y de papeles y de correcciones que ahora se pueden hacer también virtualmente. Bueno, yo creo que es tiempo de quitarle el traje de académico, de consultor jurídico al doctor José Parra y devolverle su traje de ciudadano y abogado en ejercicio y político, para poder hablar un poco de la situación del país. No sé, José, si pudiste ver esta tarde una información que da cuenta que un ciudadano dominicano elevó un recurso ante el Tribunal Superior Electoral tratando de que sean suspendidas las elecciones del próximo 5 de julio, bajo el argumento de que existen las mismas causales, en principio, que dieron origen a la posposición el pasado 17 de mayo. ¿Has tenido tiempo de ver esta información? No he visto la información todavía, pero sin verla, yo me pondría de acuerdo con ese ciudadano, porque fíjate que lo que estamos viviendo hoy día y todas esas muertes que han pasado en el mundo tienen que ver con el manejo del capital, del capitalismo, cómo se ha manejado, que por no ceder en el tema de cerrar las empresas y cerrar el país económicamente 1 o 2 semanas, que era lo que se necesitaba al principio, hemos tenido que durar 2 meses y ahora aperturar la situación con una curva ascendente respecto a las afecciones que produce el coronavirus. Es decir, nosotros ahora con 10.000 afectados vamos a semiabrir todo el país. Cuando al principio, si se hubiese cerrado por 15 días o 20 días, cerrar todo el país, entonces quizás la situación hubiese sido otra y no la que tenemos hoy día. Entonces, a mí me parece que aquí se está cediendo a la presión del capital económico, que en vez de pérdida, ellos están dejando de ganar dinero, pero ¿con qué? Con la fuerza de trabajo ajena. Y entonces, eso implica que los que van a estar más afectados son los pobres, los trabajadores, que van a tener que obligatoriamente trabajar en una situación de insalubridad en la que está en juego su propia vida. Y eso es también paralelo al tema electoral. Todo el mundo sabe que las elecciones complementarias que se dieron, extraordinarias, que se dieron en marzo pasado, fueron quizás el punto de partida de la masificación también de la pandemia en la República Dominicana, porque se expuso a una población por capricho de los partidos políticos y de la clase económica a unas elecciones que debieron celebrarse, quizás debieron prorrogarse para las elecciones generales y unificarse ambas elecciones, y era menor el riesgo para la ciudadanía. Pero ellos querían esas elecciones para su ego personal y de los partidos políticos, y ya ustedes saben lo que pasó, que el caso de San Francisco y otras desgracias que hemos vivido, sobre todo en los primeros días de la pandemia, fueron el resultado de esas elecciones. Doctor Parra, discúlpeme que lo interrumpa, pero en este caso, una suspensión de las elecciones
¿Qué implicaría? ¿Para cuándo se celebrarían? ¿Cuándo cumplirían las autoridades su mandato actual? Hay que buscarle soluciones a todas esas interrogantes, porque fíjense que hay una discusión del mundo político ahora mismo. ¿Cuándo entonces se realizarían las elecciones? ¿Se extendería el mandato a las actuales autoridades? ¿Se cortaría el mandato? ¿Se pondría una junta o sería el presidente de la Suprema? ¿Cuáles son las alternativas en dado caso de que no se puedan celebrar las elecciones? La población quiere saber qué puede pasar. No, yo comenzaría por lo último, y es que el artículo 275 de la Constitución es bastante claro y dice que las autoridades constitucionalmente electas no pueden abandonar sus cargos hasta que no, o mejor dicho, continúan en sus cargos hasta que sean reemplazadas por otras autoridades electas. Se quedaría en la posición hasta que se celebren las elecciones. ¿Cuándo se celebrarían si no se puede con la pandemia? Cuando estén dadas las condiciones, porque digamos que la pandemia hubiese sido como, hubiese arropado aquí como en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Van 100,000 y pico de muertos por la tosudez de un presidente. Entonces, si arrasa la pandemia en un pueblo, ¿a quién van a gobernar esas autoridades? A los muertos. Entonces, es posible, o es mejor para el pueblo dominicano, que estas autoridades, si tienen que quedarse un mes, 2 meses, 3 meses en sus puestos, que así sea, y que cuando vayamos a elegir nuevas autoridades, estemos en salud para recibir también a esas nuevas autoridades, porque nada le vale a un pueblo ir a votar mañana y pasado mañana morirse, que como quiera no va a ver los resultados de un posible cambio en la dirigencia política del país. José, pero el artículo 275 de la Constitución no se refiere a autoridades electas, habla de órganos constitucionales. La Constitución establece claramente que las autoridades cesan el 16 de agosto de cada 4 años y no hay ninguna posibilidad de continuar. Entonces, hay un tema ahí complicado, José, de verdad. Hay un tema muy complicado en el que nuestra Constitución no aborda. Aquí no está presente por ningún lugar la posibilidad de que continúen las autoridades electas si no hay elecciones. Sí, pero porque no se previó nunca que no se resuelva, que no haya elecciones. Sí, recuérdate que la Constitución es de interpretación estricta. Y entonces, cuando habla de las autoridades constitucionalmente electas, se refiere precisamente al presidente de la República, vicepresidente. No, la diferencia es, José, que no habla de constitucionalmente electa. El 275 refiere los órganos constitucionales vencido el periodo por el cual fueron designados. Sí. Designados, no habla de electo. Sí, pero ¿qué pasa? Que a pesar de ese vacío constitucional, lo que hay que extrapolar es que el presidente de la República es elegido como en base a los parámetros constitucionales. Los congresistas también, los alcaldes y municipios también. Quiere decir que con esa interpretación ahí no hay vuelta floja, eso abarca también al presidente de la República y a las autoridades que son electas conforme al texto constitucional. Y lo otro es que si se posponen estas elecciones otra vez, en el caso de que fuese así, atendiendo a cómo vaya resolviéndose el tema de la pandemia de aquí al 5 de julio, entonces lo que habría que en todo caso hacer un pacto político con todas las fuerzas políticas y con sectores amplios del país también, que participemos en ese pacto y que veamos, salvemos el tema de la institucionalidad para salvar al país, que está por encima de los intereses del gobierno y de los partidos políticos. Creo, José, antes de irnos, que esa última parte
sí coincido contigo plenamente en que ante la ausencia, porque se recordará, el 274 habla del vencimiento de los periodos constitucionales. Sí. De autoridades electas. Pero ante esa duda, ante esa laguna que existe, la única salida en un probable caso de que no haya elecciones, todo parece indicar que habrá, es justamente abocarse a un gran acuerdo las fuerzas políticas y sociales del país, para que cualquier solución pues se revista de la más amplia legitimidad posible, para salvar cualquier vacío y crisis política. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso, que haya un pacto político donde participe la ciudadanía, la academia también que esté presente en ese pacto político, los partidos políticos y todos los órganos de representación constitucional del país, y se le pueda buscar una salida en el caso de que no se celebren estas elecciones, porque todos los partidos políticos y el sistema está apuntalando a que no va a haber ningún problema y que se va a resolver y que se van a celebrar. Nosotros estamos especulando, aunque creo que todo va a depender, en este caso, de cómo vaya marchando el tema de la pandemia de aquí al 5 de julio que viene. Vamos, gracias al doctor, vamos a agradecer la participación y estar en contacto con nosotros y con el público cerrando la noche. Muy bien atinada en las conclusiones en torno a qué hacer en dado caso de que no se celebren las elecciones. Vamos a esperar de que sí, que se celebren, que tengamos elecciones y que se elijan las nuevas autoridades. Doctor José Parrabáez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a una pausa con el permiso de ustedes y luego de la pausa pues vamos a seguir con más contenido de este espacio Cerrando la Noche. Volvemos en breve.